¿Ya está? Pues muy buenas tardes, queridos eternautas, a todos aquellos que nos seguís en este programa sobre literatura, cine, artes en general, en el que unos cuantos obcecados por las cuestiones de la ficción, y a veces no tanto, no tan relacionadas con la ficción, pues nos damos encuentro en este espacio virtual que nos brindan las redes y como es habitual, pues contamos con, yo creo que está el núcleo fuerte y duro de este programa. Hoy echamos de menos aquí algunos menos habituales, pero casi siempre también circundantes, como son Albert Pardo, Jordi Morón, Gabriel González, Matías Néspolo, hemos tenido también por aquí a Carlos Chernov. Lo digo porque nos estamos acercando a los 100 programas y será interesante también a lo mejor en algún momento recuperar alguna de estas voces. Pero hoy, los que estamos aquí, pues vamos a hablar de una figura que nos ha propuesto Lázaro Covadlo. Voy a presentar a los habituales, como siempre. Lázaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues desde Sitges nos recibe con un estambre fabuloso, mucha luz y una biblioteca al fondo, que es la habitual. Estaba diciendo que tiene una perspectiva fantástica hoy. Por otro lado, tenemos a David Monteagudo, Vilafranca del Penedès, en Barcelona. ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí estamos. En Gabá tenemos a María José Peña. María José, con ese Hola, ventanal de fondo que me encanta también y la pinela de Gabá que se ve ahí al fondo. hola amigos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, Bien. por aquí, encantado, gustosos de encontrarnos y especialmente también con Graciela, que está al otro lado del charco, como se suele decir, el tópico. Buenos días para ti, Graciela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querido. Pues aquí estamos, hoy para hablar, como os decía, de una figura literaria, de un magnetismo y una trascendencia, pues importantísima, ¿verdad? En Argentina y también a nivel internacional, como es la figura de Victoria Ocampo. Lázaro nos propuso dedicar una sesión a la figura de esta mujer, a la que hoy, sin una focalización en ninguna de sus obras ni en ninguno de sus hitos biográficos concretos, trataremos de descubrir, yo espero que muchas cosas, de la mano de Lázaro, también de Graciela, que por proximidad, en este caso cultural y nacional, y literaria nos traigan de la mano pues cosas interesantes que descubrir al margen de las que nosotros mismos pues, hayamos podido investigar por nuestra cuenta. En esta tertulia un poco diferente que escapa, ¿no?, a la planificación de este año que íbamos a dedicar al género fantástico, pero que hacemos un pequeño paréntesis para darle quizá un poco de oxígeno y también explorar, ¿por qué no?, otras maneras de aproximarnos a la literatura y a la ficción, y en este caso también a una figura literaria, editorial también, eh, que creo que trasciende, ¿no?, lo literario, lo meramente cultural, para también haber tenido un impacto en otras áreas de la vida y de la sociedad. O sea que si te parece, Lázaro, hecho este preámbulo más general, te doy la palabra para que puedas expresarnos por qué has propuesto la figura de Victoria Ocampo y de qué quieres que hablemos acerca de ella y de su obra. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Victoria Ocampo fue una mujer extraordinaria. Y cuando digo mujer extraordinaria, me parece que es un poco injusto, porque dejémoslo del lado de la mujer, es una persona extraordinaria, ¿no? Eh, Como no diría un hombre extraordinario, una persona extraordinaria. Con una vida muy, muy rica, ¿no? Y llena de contactos que tuvo, de conocimientos con personas importantísimas, ¿no? Imaginaos con el poeta indio Rabindranath Tagore, que yo, en su casa estuvo Indira Gandhi, estuvo ese escritor que era bastante bueno y luego se volvió un colaboracionista, ese escritor francés, Pierre de Roger, ¿no? Eh, se volvió colaboracionista con los nazis, ¿no? Eh, bueno, tuvo contactos frecuentes que además la aconsejó con José Ortega y Gasset,
con Albert Camus, con Grant Grimm, y bueno, hay un montón de gente, ¿no? Ella fundó una revista, Sur, que parece que la llevó económicamente a la ruina, y eso que era de la familia muy, muy adinerada, ¿no? De la aristocracia argentina, pero no tenía las manías, no era una tipa así de nariz en alto, digamos, de una aristócrata, de una oligarca, ¿no? Su inquietud intelectual la sacaba fuera de eso, ¿no? Y realmente incursionaba y se relacionaba con todo el mundo. Era una mujer rica durante un tiempo, hasta que, como dije, la revista Sur la fundió, ¿no? Tener en cuenta que antes imprimir una revista, y eso que el primer número vendió 4.000 ejemplares, lo cual una revista literaria, veamos aquí en España, que venda 4.000 ejemplares sería un milagro, ¿no? Bueno, con que venda solamente 500 ejemplares ya puede bailar en una pata. Las revistas literarias obviamente no son ningún negocio, pero ella tenía una fuerte vocación e invirtió todo en eso. En ese entonces imprimir era mucho más caro que ahora, ¿no? Cuando no existía ni el offset, ni los ordenadores, ni nada por el estilo, y era la imprenta esa de los tipos móviles que había que ir poniendo. Bueno, esta mujer además incursionó en política, aunque era de extracción oligarca, ¿no? Más bien en gran parte de sus luchas estuvo alineada con la izquierda, no intencionadamente, no es que ella fuera de izquierda, pero claro, cuando fue la Guerra Civil Española estuvo contra el fascismo, contra Franco, estuvo visceralmente contra el nazismo, estuvo después contra la dictadura de Juan Domingo Perón en Argentina, y por eso estuvo presa, estuvo 26 días presa ahí, con prostitutas y ladronas y todo eso. Y esa experiencia en el fondo la encantó, ¿no? Porque para ella la enriqueció completamente. Decía que todo lo que se vive es riqueza, ¿no? No fue una gran escritora. Sí, su hermana Silvina, esposa de otro gran escritor, de un gran escritor argentino, que es Adolfo Bioy Casares, que en su vida privada era un tiro al aire, ¿no? Está lleno de anécdotas todo esto, así que cualquiera me interrumpís en cualquier momento para cualquier cosa que yo diga que se os ocurra. Pero y agradecería las interrupciones. Adolfo Bioy Casares, que tuvo muchas amantes, y Silvina, la esposa, lo soportó. Y bueno, tuvo una relación tensa con Borges por problemas, por criterios técnicos sobre cómo llevar una revista. Borges fue secretario de redacción de esa revista, igual que Sábato, igual que un tal José Bianco, que otro escritor que no trascendió mucho. Yo tengo aquí un libro de, creo que la única novela que escribió se llama, y que me resultó ilegible, La sinagoga de los iconoclastas, ¿no? Bueno, leyendo en Wikipedia, ¿no? Si vais a ver en Wikipedia, además hay un montón de documentos en un montón de lugares, pero si vais a ver a Wikipedia la biografía de Victoria Ocampo, aparecen todos estos nombres y muchos más, ¿no? Ya hasta se entrevistó con Mussolini, ¿no? Entonces esto reafirma mi criterio de que no solo la red, sino que el mundo entero es un hipertexto, ¿no? Porque tú hablas de una persona y resulta que esa persona no vive aislada en un bosque, sino que está relacionada con otras personas, y muchas de estas personas pueden ser interesantes. Entonces, de pronto la dejas en suspenso de la persona
a la cual te dedicaste y vas a la otra. Por ejemplo, yo fui a la vida de Roger, ¿no? Filonazi, ¿no? Y de Roger, a ver cómo llama. Bueno, aquí me he perdido, a ver. Pierre de Roger, sí. Yo no leí nada de él, tengo curiosidad por leer algo, porque dicen que no era mal escritor, ¿no? Y era fervientemente antisemita. Sin embargo, estaba casado con una judía, ¿no? Y cosa que es muy frecuente, no vayan a creer, y entonces cuando en el campo de Ercy, cuando se iban a llevar a los judíos franceses para Buchenwald, él fue y la sacó a la esposa, ¿no? De todos modos, él reconoció que estaba enamorado de Victoria Ocampo. Esta mujer no era especialmente hermosa, tampoco era fea, por supuesto, pero tenía una gran personalidad, era muy atractiva, una personalidad intelectual, y supongo que sería muy atractiva para la gente inteligente, su conversación. Era muy graciosa, muy mal hablada, decía muchas malas palabras, y era muy culta. Ella, en realidad, otra característica de cierta aristocracia argentina, estamos hablando de los años 30, y es que eran extranjerizantes, ¿no? Y su primer idioma que aprendió no fue el castellano, fue el francés, ¿no? El francés tenía mucho prestigio en ese entonces antes del inglés. Así como Borges se inició con el inglés, ¿no? Porque su abuela le hablaba en inglés, ahí donde vivió. Y bueno, realmente ella rompió moldes en lo que es el arte argentino, la literatura argentina. Ella quería ser actriz, pero su padre le dijo que si tenía una hija que se dedicaba a esos oficios prostituidos, él se saltaba la tapa de los sesos, ¿no? Por ser actriz era como ser puta, lo voy a decir. Así que ella reconoció siempre que fue su gran vocación frustrada ser actriz, ¿no? Y bueno, de algún modo actuó en todo su desempeño, en todo lo que hizo, ¿no? Fue una mujer de hacer, no fue una mujer de quedarse ahí sentada. En esa época no había televisión, pero bueno, escuchando la radio, supongamos, como tantas mujeres, ¿no? Yo que soy del año 37, recuerdo tantas mujeres, hombres, escuchando la radio con el culo pegado a las sillas, ¿no? Y realmente ella fue una creadora, no se podía quedar quieta. Yo había oído algunas cosas de ella y me parecieron admirables, ¿no? Estoy hablando de la época de los 60, ¿no? Personalmente en esa época yo era ultra izquierdista y claro, hasta Borges me parecía lo que en Chile le dicen un momio, ¿no? Momia. Pero resulta que ellos fueron grandes forjadores de la cultura argentina, ¿no? También los de izquierda, como Roberto Art bueno, y esa cultura, de ahí se engendra gran parte de la cultura latinoamericana. De ahí se engendra la obra de Sábato, la obra de Borges, por supuesto, y mucha poesía importante. Yo espero que, supongo que todos sabéis, antes de habéis preparado para este programa y habéis leído algo, así que me gustaría que alguien de vosotros comentara algo más y que tuviéramos una charla ágil sobre el tema. Graciela creo que quiere decir algo, ¿no? Sí, no, pues no sé si quieres continuar tú a lo que ha expuesto Lázaro, creo que por rango y proximidad te toca. ¿Y qué? A Graciela le toca, Estaba ¿no? diciendo a Graciela, la estaba combinando a continuar el discurso de Lázaro en torno a la figura de Victoria Ocampo.
Si es Hay que algo ya te que no habías estoy de acuerdo con aproximado lo a que esta, dije, Graciela. a esta figura. Bueno, escuchen una cosa. A mí me ha llamado mucho la atención siempre Victoria Ocampo, porque ella creó la revista Sur, con la que bien dice Lázaro, se arruinó. O sea, su familia tenía tradición ya de ser una familia generosa. Por ejemplo, uno de sus bisabuelos había donado una enorme cantidad de dinero para el triunfo de la Revolución de Mayo, antes que la revolución tuviera lugar. Victoria dedicó casi todo su dinero al mantenimiento de algunos escritores, a escritores que invitó a vivir en su casa, a esa revista Sur, y después al mantenimiento de las relaciones culturales. Esto fue en una tercera parte de su vida, porque en una primera parte de su vida, como bien dijo Lázaro, ella era una niña aristocrática. Esa clase argentina era efectivamente tan extranjerizante que los niños aprendían francés e inglés y aprendían el español para comunicarse con otros argentinos. Ese era el chiste que circulaba por ahí. Bueno, sin embargo, acá siempre se dijo que en comparación con Latinoamérica, nosotros éramos una nación europea. Bueno, esto no viene precisamente de la época de la colonización, porque hay una parte en la historia de Victoria Ocampo que nos recomendó leer Lázaro en Wikipedia, que yo no quiero dejar de pasar, no quiero pasar por alto porque es una parte que a mí me apasiona y sobre la que yo vengo estudiando hace mucho tiempo, ¿no? Aparentemente, Victoria desciende, según los genealogistas, de Diego Antonio Ginebra y en realidad de un colonizador llamado Irala. Estos se casaron, Irala y sus comandantes, se casaron con hijas de caciques guaraníes o con criadas guaraníes y tuvieron una enorme cantidad de hijos. Este señor, Irala, era comandante en Asunción y esto sucedía en Asunción, pero estas familias después se desplazaron a Argentina. Una de las hijas de, este descendiente de Irala, este capitán con las huestes de Irala, se había casado también con una guaraní y había tenido 9 hijos. Y entre los descendientes de ese señor, nosotros contamos a Manuel Belgrano, nuestro héroe de la independencia, a Mariano Moreno, que es nuestro gran apasionado revolucionario, a Evaristo Uriburu, que fue presidente, a José Félix Uriburu, a la misma Victoria Ocampo, a Bernardo de Irigoyen. Bueno, después de otras de las hijas, fue descendiente Cornelio Saavedra, que fue integrante de la Junta de Mayo, Remedios Escalada de San Martín, la esposa de San Martín, nuestro libertador, Solano López, Francisco Solano López, que fue dictador en el Paraguay, Joaquín Samuel de Anchorena, que fue ascendiente de una de las grandes familias argentinas que todavía persiste, Stroessner, que ustedes recordarán, Adolfo Bioy Casares y el Che Guevara. Bueno, pues esto da para mucho porque esto sucedió con casi todas las clases altas, digamos, los integrantes de las clases altas argentinas. La aristocracia argentina toda entera es mestiza. Así lo dice también una parte de la historia de San Luis que yo voy a rescatar de entre mis documentos y se las voy a mandar porque es realmente maravilloso lo que allí cuenta. Bueno, este mestizaje que empezó 500 años antes y continuó hasta más o menos 1800, porque en las actas de la independencia, en 1816, el Jockey Club ha editado un libro donde habla de los ancestros de los integrantes de las actas de la independencia y eran todos mestizos, todos, absolutamente todos eran mestizos, o sea, estaban mezclados con los indígenas de la zona. Bueno, y entonces, ¿de dónde viene esto de país europeo que tiene la Argentina? Bueno, de nosotros, de la inmigración italiana, española, rusa, en mucho menor medida alemana, algún poco de ingleses, un puñado de franceses. Estos son los europeos. Y pero judía. Ruso, y ucraniano. Judía. Ah, bueno, judíos, claro, pero judíos de todas partes del mundo. Sí.
básicamente también es cierto, vinieron muchos de Ucrania y de Rusia, judíos, pero vinieron también de Medio Oriente. Bien, y entonces lo que quería decir es que esta inmigración fue una inmigración de gente cuasi analfabeta o de clases medias bajas que practicaban artesanías, eran carpinteros, plomeros, o los italianos eran todos constructores. Y claro, en la época de Victoria Ocampo, la época en que ella tenía esa revista y en que ella era una niña aristocrática, acá el país había sido invadido prácticamente por un porcentaje casi igual al de la población local de estos inmigrantes extranjeros, que después, bastante más tarde, se mezclaron con los criollos. Digo bastante más tarde porque o mandaban a traer sus esposas de Europa, como hizo mi bisabuelo, por ejemplo, que mandó a traer su esposa de Europa, doña Celestina Rapalini de Molinelli, llegó acá de 18 años y para zafar el consentimiento paterno dijo que tenía 22. Yo cuando fui a Italia y encontré su partida de nacimiento, me di cuenta que mi bisabuela había llegado de 18. Y acá en esa época se era menor de edad a los 18 años, así que se casó con mi bisabuelo mintiendo la edad. Y ella era del pueblo de mi bisabuelo, o sea que yo calculo que mi bisabuelo la mandó llamar, porque de otra manera no se explica que haya venido una niña de 18 a casarse con él. Bien, esto es lo que hacían muchos de los italianos y muchos de los españoles que llegaron. Y después, bueno, pues se juntaron y se casaron con armenios, con árabes, con judíos, con otros italianos, con criollos, con descendientes de indios, con qué sé yo, tales así que mis nietos tienen un 12% de indios, que yo todavía no sé de dónde lo sacan. Bueno, pues esto pasó. Victoria era entonces de este tipo de ascendencia, ¿no? Una ascendencia que los criollos de acá consideran patricia, aunque sea mestiza, porque viene de aquellos que colonizaron el país con las armas. Bien se sabe que las armas dieron, no solo en este país, sino en todos los países del mundo, nobleza. Así que, bueno, este era el origen aristocrático de Victoria, que viajaba con sus padres a Europa con frecuencia y fue una de esas familias que solía llevar la vaca en el barco para que sus hijos tomaran leche fresca. Una extravagancia, una verdadera extravagancia argentina. Pero eso fue cierto. Bueno, cuando la llevaban a la criada también para que les también la criada, también se llevaban la criada. Siempre recuerdo que un pintor, muy amigo mío, Antonio Berni, que ya murió, tuvo una beca del Jockey Club cuando tenía 19 años y esa beca era en París. Él recuerda haber ido a cobrar su beca a un banco en París y ver llegar los argentinos que vivían ahí en autos descapotables, con botellas de champán, con muchachas de malvivir, a cobrar no una beca, su importante renta que le mandaban sus padres desde acá para que vivieran en París. Esos eran los contemporáneos de Victoria, que eran también una clase alta muy ignorante. Pero entre ellos se encontraba una élite que sí amaba las artes y las letras. De esta élite se rodeó de alguna manera Victoria. Sus amigos eran Borges, Bioy Casares, que se casó con su hermana, y un pequeño grupo de argentinos. Ese pequeño grupo eran casi todos escritores, artistas plásticos, gente que frecuentaba no solo estas artes, sino el naciente arte cinematográfico. Victoria era una importante cinéfila. Ella amaba el surrealismo y después fue una ardiente defensora del neorrealismo italiano. Lo propulsó y como todas las cosas que hizo fue tratar de difundirlo. No solo en la revista Sur, sino que hizo eso es lo que yo traté de buscarles a ustedes para que leyeran, pero no lo encontré en PDF. Tendría que haberlo hecho copiar. Unas críticas cinematográficas que son realmente un muy buen ejemplo de lo que ella era y de lo que pensaba. Son enormemente subjetivas. Victoria era arbitraria. Proponía ante todo su propia opinión. No era permeable la opinión de los demás, sino hasta que la convencían. Bueno, pero volvamos a los viajes. Entonces, a los 18 años viajó a París
y allá en París tuvo contacto con la intelectualidad francesa y bueno, tuvo muchísimo placer en relacionarse con todos, hizo grandes amigos que después trajo a la Argentina. Otro aspecto que no ha desarrollado Lázaro y que sí es muy interesante, fue una amante apasionada. Se habló muy mal de ella durante mucho tiempo, porque solía tener amigos más jóvenes, primero. El primer gran escándalo fue el de su matrimonio, porque ella se casó, pero a los 2 años comprendió que su marido no era para ella, porque el marido no quería que ella saliera a ninguna parte, quería que lo obedeciera, quería que estuviera pendiente de él, quería que pensara como él. Bueno, Victoria al poco tiempo se dio cuenta que esto no iba a ser posible y entonces se enamoró de un primo de su marido, con el que tuvo una larga relación y con el que terminó casándose en algún momento. Mientras tanto, o después, no sé cuándo fue, tuvo relaciones con artistas, con gente del medio que ella frecuentaba y con frecuencia más jóvenes que ella. Entonces se habló mal de Victoria en ese sentido, entre cierto tipo de clase pacata que existía en la Argentina, pero a ella no le importó. Siguió siendo una mujer libre. Sur fue una magnífica revista que propició la escritura. Llegó al interior, porque yo conocí la revista Sur y mi tío, que era un bibliómano y también era escritor de poesías, la coleccionaba y él apareció en una de las revistas Sur, lo cual significó una enorme distinción. Me acuerdo que mi tío hizo una fiesta para mostrar que había aparecido en Sur. ¿Tú lo conociste, Lázaro, mi tío? Sí, sí, no solo eso, sino que él me iba a presentar en un libro mío en Mendoza, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo que presentaron un libro tuyo. Sí. No, te quería comentar otra cosa, agregar algo, sí, porque es tantas las cosas que podemos de Victoria Ocampo que es imposible acordarse de todas, ¿no? Ella fue una gran propulsora, una gran feminista, propulsora del voto femenino, mucho antes de que se aprobara en Argentina, que aprobara Perón. La verdad quedó indignada cuando Eva Perón sacó el voto femenino porque ella lo estaba promulgando 20 años antes, ¿no? Y sí, y fue la creadora del, bueno, no me acuerdo cómo se llama, Círculo de Defensa de las Mujeres, no es así, pero... Casa de las Américas, una casa que propició también, los derechos de la mujer. Sí. Yo en este momento no me acuerdo realmente. Bueno, fue una mujer libre, totalmente libre y creativa, ¿no? Así es, eso es cierto. Eso sí, parece libre. Que no tenía una pluma de oro. Así eso es. Sí. Así es. Quería comentar algo, Graciela, si me permitís un segundo. Sí. Porque esto está lleno de historias. Yo primero conocí la historia de la Felicita Guerrero, no sé si habéis sabido hablar. Tú, Victoria, te iba a decir. Graciela, tú oíste hablar, ¿no? De Felicita Guerrero. Sí, claro. Claro, los demás no. Bueno, os comento. Era también un aristócrata, porque estas son todas, el principio de esto podemos situarlo en la segunda mitad del siglo XIX, digamos 15, 20 años después de la caída del dictador Rosas, ¿no? Felicita Guerreros era también de la rancia aristocracia argentina, vivía en el barrio de Barracas, y se decía de ella que era la mujer más linda de Argentina, ¿no? Además su familia era rica. Bueno, entonces el padre la obligó a casar. En esa época todavía era como ahora en los países musulmanes, ¿no? Pueden obligar a casar. En esa época podían obligar a casar. La obligó a casar con un tal también descendiente de próceres. No me acuerdo el nombre, pero el apellido Ascuénaga, ¿no? Y ella le pidió, no, papá, que tiene 20 años mayor que yo, ¿no? O 30, qué sé yo, pero el padre no, porque además esta Ascuénaga tenía mucho dinero. El hecho es que tuvo 2 hijos con la Ascuénaga. Ascuénaga murió al poco tiempo, y los 2 niños murieron, uno porque hubo una epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, y el otro, no sé, al poco de nacer. Entonces, al día siguiente de quedar viuda. ¿Qué? Al día siguiente de quedar viuda, ella alumbró el segundo hijo. Sí, se murió el segundo hijo. hijo. Muerto. Sí. Y entonces
a ver, quedó siendo, ella heredó de su marido y quedó siendo la mujer más rica, perdón, más guapa, así era su fama, ¿no? Porque eso es muy subjetivo, la guapez de hombres y mujeres. Pero terminó siendo la mujer más guapa y una de las más ricas de Argentina, ¿no? Y estaba enamorada de él, justamente, el tío abuelo de Victoria Ocampo, un tal Ocampo cuyo nombre no recuerdo, pero que el tío suponía que se iba a casar con él, ¿no? Se iba a llevar el dulce a la boca. Ella un día estaba de excursión por las afueras de los campos de Buenos Aires, y hubo una tormenta, se perdieron y apareció un guapo jinete a caballo de apellido Sanz Valiente, ¿no? También de aristocracia argentina, ¿no? Invitó a la comitiva a alojarse en su casa y bueno, se enamoraron, ella dejó, así que el bocado iba a ir para San Valiente, ¿no? Pero cuando ella estaba haciendo los preparativos unos días antes de la boda, estaba en su casa con unas amigas mostrándole la ropa que había ido a comprar al centro de Buenos Aires, yo supongo que en la calle Florida. Y esto era allá por 1870 más o menos, ¿no? Y llegó al campo que la pretendía de amores y le dijo, ¿te casas conmigo o no te casas con nadie? ¿No? Y sacó una pistola, ella corrió, el tío le disparó por la espalda y así murió. Después murió Ocampo, no se sabe si suicidado o lo mataron, los hermanos de ella estaban ahí, pero estaban en otra habitación, pero oyeron todo. Y bueno, y ese es el tío abuelo de Victoria y Silvina Ocampo. Así que miren cómo una historia trae la otra. Esa es una historia famosa, porque después los padres de Felicitas Guerreros, ahí en Barraca, hicieron una iglesia famosa, donde van a ser llamados a poner en la reja, a poner los candados típicos que se deben hacer. No, esto es una ley. Y también, Lázaro, porque la familia Guerrero era Sí. la propietaria de toda la costa que va desde el norte de Mar del Plata hasta San Clemente del Tuyú, lo que ahora es Pinamar, Villa Gesell, Ostende, toda esa costa argentina era de los Guerreros. O sea, y todavía continúa siendo de los Guerreros gran parte de esa costa que está en Claro de Col y un poco más en la parte de adentro. Bueno, pues los campos siguen siendo de los descendientes de los Guerreros. En parte de Peralta Ramos, que aquí la tenemos a la Cayetana, ¿cómo se llama? Cayetana. Claro. A ver, María José, tú te debes acordar de alguno de vosotros. Cayetana Álvarez de Toledo, supongo que te refieres. Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, ¿no? O sea que la aristocracia nacional, sí. Bueno, habría que ver si no está el indio guaraní por ahí. Bueno, pues, no sé, ¿vais a decir algo más, Graciela y Lázaro? No, adelante, vamos a hacer una conversación libre. Sigan ustedes, que yo me voy a acordar después. Muy bien. Aquí mejor, sí. Pues la verdad es que yo me detuve en Victoria Ocampo hace algunos años, no muchos, pero hace algunos años, y fue, como dice Lázaro, porque te detienes en una figura y sale otra que te interesa, apartas la primera, te vas a la segunda te lleva a una tercera, y eso fue lo que a mí me pasó. Yo me interesé por Bioy Casares y me di cuenta de que su matrimonio había sido determinante en su carrera. Allí había una mujer importantísima que había que considerar, Silvina Ocampo, escritora como él. Bioy Casares la apreciaba, la quería a su mujer, no estaba prendado de ella en el sentido sexual. No, sí. La cuestión es que siempre volvió con ella, siempre estuvo con ella, aunque él era un caballero que enamoraba a las mujeres porque era un hombre muy guapo, y tuvo muchas aventuras, muchísimas, y con personas muy conocidas, pero la cuestión es que... Con la ex de Octavio Paz. Con Elena Garro, sí, pero la cuestión es que él siempre volvía con Silvina. Bueno, me pareció un matrimonio curioso. Ella tenía 13 años más que él.
también leí que a pesar de ser un matrimonio curioso, porque ya no era la más bella de las Ocampo, pero sí era la pequeña. O sea que con Victoria todavía se llevaba ella unos 13 o 14 años. Así que no compartieron tampoco demasiado, aunque las dos eran de la misma familia y las dos escritoras, pero tampoco debieron compartir mucha vida. Pero la situación matrimonial de Silvina y de Bioy Casares también me llevó a Victoria. En fin, que se cruzó ahí toda la familia y acabé interesada por todo esto. Victoria Ocampo, bueno, ya habéis dicho mucho de su vida. Era la mayor de 6 hermanas. Eso tiene gran importancia en su vida porque habló mucho en sus... no escribió demasiado, pero sí que de lo que escribió fue fundamentalmente autobiografía e impresiones de su tiempo y de su nación. Entonces, ese capítulo de las hermanas tiene una gran importancia en su vida. Ella también escribió sobre eso. Su hermana Angélica, que era la que le seguía, con ella estuvo muy, muy, muy unida. Con Silvina, que se llevaban tantos años, mucho menos. Se conocieron más de adultas. Hubo otras hermanas en medio y una de ellas dejó una impronta en todas las demás porque murió a los 12 años. A los 11 o 12 años murió. Y eso al resto de hermanas, a las 5 hermanas restantes, les causó una gran impresión. Y sobre todo Silvina, que era la que le seguía, porque era la pequeña, se quedó muy mediatizada por esa muerte. Y en su escritura aparece mucho esa época de su niñez. Bueno, pues Victoria Ocampo, además de todo lo que ha dicho Lázaro y Graciela respecto a las muchas relaciones que tuvieron, relaciones intelectuales que conocieron debido a la fortuna de su familia y que la empleó Victoria de una manera muy intelectual y muy gozosa que le permitió a ella entenderse con el mundo de la cultura europeo y en general de todo el mundo de la cultura, porque también se relacionó con el argentino y con el americano. La supo emplear muy bien. Otras personas... ¿Cómo? Con Henry Miller. Con Henry Miller, sí. Y con otros nombres tenía por aquí anotados, pero bueno, da lo mismo. Hay un sinfín. Todo el que era una persona notoria dentro del mundo de la cultura tuvo algún tipo de contacto con Victoria Ocampo, porque estaba muy, muy abierta a esas relaciones. Yo creo que ese es su gran mérito, más que como escritora y más que como mecenas, que también lo fue. Su principal mérito para mí fue ese, el de poner sobre el tapete a través de la revista Sur a todo el mundo de la cultura. Pero hubo más cosas en ella. Ese matrimonio, no desgraciado, pero sí sin continuidad. Porque ya en el viaje de novios ella se enamoró del primo de su marido y con él tuvo una relación intermitente. Me parece que no llegó a casarse nunca, aunque creo que sí que convivieron unos meses, unos años después. Se separaron amistosamente y nada más. Ella debería tener muchos amantes, pero bueno, a mí hay una cosa de ella que me interesó y es su contacto con otras personalidades. Tú nos has hablado de muchas de ellas, Lázaro, pero hay una en la que yo me quiero detener. Ella se relacionó con Gabriela Mistral, sobre todo tuvo una relación epistolar, pero también llegaron a conocerse. La verdad es que Gabriela Mistral no estaba muy entusiasmada, inicialmente al menos, por la figura de Victoria Ocampo. La consideraba pues una mujer rica, por lo tanto con unas posibilidades a las que ella nunca había podido acceder. Y la consideraba también pues una mujer que no hacía suficiente hincapié en su origen mestizo, que era el propio también de Gabriela Mistral,
Y de alguna manera estos pequeños reproches se los hizo notar en las primeras veces que se relacionaron. Pero es verdad que luego, a través de los años, aprendieron a respetarse y a quererse. Es más, Gabriela, que vivía con un niño que se dice que era suyo propio, aunque ella lo tuvo como adoptado, cuando estaba enferma le encargó a Victoria que por favor se ocupara de Chinchín, que se llamaba así el niño, porque no quería dejarle solo y no confiaba en otra persona más que en Victoria. Bueno, no fue necesario porque Chinchín se suicidó y eso ya marcó definitivamente la salud de Gabriela Mistral. Pero bueno, estas relaciones tan diferentes entre los distintos miembros de la cultura me parece que nos presentan a una Victoria muy abierta, muy curiosa, muy capaz de entender la personalidad de cada uno, las razones de cada uno y las circunstancias de cada uno. Y muy capaz de llevar todo eso y de traducir a todos esos autores, porque su labor como escritora es menor. Pero sí, la de traductora fue muy importante y la de editora. Ahí está, creo yo, la grandeza de Victoria. Luego hablabais de su ruina física, bueno, su ruina material. Es verdad que se arruinó por las grandes impresiones que hizo en la editorial y en la revista, pero no solo. Ella también vivía de los alquileres, tenía propiedades, tenía inmuebles que los alquilaba y le daban pingües beneficios. Con todo eso acabó Perón, que dictó una ley por la cual cesaba de ingresar esos beneficios. Y la ausencia de esos ingresos y el dispendio con que ella había llevado su vida, pues le condujo prácticamente a la ruina. Así que al final de su vida, ella y las Ocampo y las otras Ocampo que quedaban, me parece que quedaban dos, Angélica, que era la que le seguía, y Silvina, que era la pequeña. Las otras ya habían muerto. Decidieron donar Villa Ocampo, que era una herencia de sus padres, decidieron para que no desapareciera, aprovechando que Perón acababa de subir de nuevo al poder, decidieron dejarlo a la UNESCO. Por eso se conservan todavía esas dos propiedades, Villa Ocampo y la otra Villa Victoria, ¿no? Creo que se llama. Una de esas Mar del Plata, ¿no? ¿Cómo? Una de Sí, esas propiedades sí, Mar del sí. Pero se llama Villa Victoria, ¿verdad? Era el sumum, era la... Sí. Bueno, no sé, porque ahora también ¿cómo se llama? En Francia, bueno, en España, por ejemplo, Torremolino y un montón de lugares están desprestigiados, ¿no? Así que... Sí. Bueno, adelante. Luego la enfermedad fue cruel con ella. Bueno, nadie muere teniendo una salud fortísima y una situación de belleza física, eso es natural. A la muerte se llega después de una degradación física importante. Pero ella convivió muchos años con un cáncer de laringe que la convirtió casi, bueno, primero que le impidió hablar, porque al final tenía que expresarse escribiendo en una pizarrita. Naturalmente, eso cortó por completo su relación con la gente. Y ella, que se había autocalificado de atea o de agnóstica, pues en sus últimos años empezó a tener contacto con alguna rama, alguna figura importante de la Iglesia Católica que la visitaba a menudo. No desconozco si hubo cambios en sus creencias religiosas, pero sí que tuvo conversaciones frecuentes con una persona así ligada a la Iglesia Católica. Y este cáncer, pues, llegó un momento en que la convirtió casi en un monstruo, porque, bueno, carcomió su cara. Fue doloroso. Al año siguiente ya murió su hermana Angélica, que había estado tan unida a ella, y su hermana Silvina muy pronto cayó en el Alzheimer. Y Bioy Casares la cuidó muchos años. O sea que en la relación entre Bioy y Silvina, que
ella, por ser mayor que él, siempre había sido un poco la que dirigía todo, aunque él luego tenía sus escapadas. En los últimos años de esta relación, el que dirigía todo era él. Ella era ya una niña, porque el Alzheimer la había convertido en una persona sin esa voluntad. En fin, las Ocampos son, y bueno, hay historias interesantísimas sobre las sobrinas de las Ocampo, pero bueno, esto ya es demasiado largo. Son una familia importante, son un ejemplo, una representación de parte de la historia argentina muy importante y sobre todo de la cultura. Y a mí me ha gustado mucho conocer su vida, sus relaciones y su escritura. David, ¿no tienes nada que decir? Si puede decir algo ahora, David, pues después de todo lo que se ha dicho, no sé si va a quedar alguna cuestión. Algo tengo que decir, alguna cosa que no se ha dicho y que yo he investigado, bueno, que me he enterado estos días que he buscado cosas sobre esta mujer, y es que fue la primera mujer en Argentina que tuvo carnet de conducir. Es verdad. Fue la primera, ella, el carnet de conducir. El año 1937, cuando nací yo. Y bueno, como cosa genérica, es una persona que ha sido juzgada o ha sido vista con ciertos prejuicios desde premisas o desde un enfoque ideológico, digamos. Primero la izquierda, que claro, en un país como Argentina, que ha sufrido dictaduras y eso, pues la izquierda tenía como un prestigio moral, digamos, siempre. Y entonces ella ha sido juzgada, ha sido ya prejuzgada, digamos, prejuicios por ser rica, simplemente, por ser rica, guapísima y tal, y todas estas cosas. Y por eso que hemos comentado, ¿no? De ser extranjerizante, ¿no? De que una persona que primero habló y escribió en francés, luego en inglés y por último en español, tal como ha dicho antes Graciela también. Y claro, eso desde la izquierda incluso se le acusaba de que en la revista Sur, pues que también que era muy extranjerizante, cuando ella luego demostró estadísticamente que había publicado a más autores argentinos que no autores foráneos y tal, pero bueno, ya fue marcada. Pero ella precisamente, yo creo que era... que así como luego también desde un punto de vista ideológico, igualmente ideológico, ha sido en cierta manera recuperada precisamente como una mujer, una precursora del feminismo, como por esto, por ejemplo, de carnet de conducir y por esta que hemos comentado aquí, de que fundó esa asociación para defender los derechos de las mujeres y todo esto. Pero ella, en realidad, yo creo que era una persona de estas que no se guiaba precisamente por ninguna ideología, sino que más bien se guiaba por sus propios impulsos, por su propio criterio siempre, por las cosas que le apasionaban, que le gustaban. Y en ese sentido, es curioso porque era una persona, claro, de una familia con una educación exquisita y tal, pero no era una persona con una cultura muy completa, era una persona, no era una auténtica intelectual ni una erudita, digamos, era una persona con una cultura pues muy desigual, con muchas lagunas, pero en cambio era una persona con mucha curiosidad y también con la capacidad, digamos, económica para viajar y para atraer y para acoger en su casa a personas importantes, ¿no? Entonces, estas personas, ella siempre, cuando juzgaba algo, cuando hacía crítica literaria o crítica de cine, siempre lo hacía según su propio criterio, ¿eh? No se guiaba por ningún prejuicio ni ideológico ni cosas de estas, sino precisamente por lo que le gustaba. También se dejaba, o sea, había que convencerla, digamos, con razones y con argumentos. O sea, no seguía el mainstream. ¿Perdón? No seguía el mainstream.
El mainstream, no, exacto. Sí, sí, y en ese sentido es un personaje interesante, es uno de estos personajes que ella, al parecer dicen también que yo, claro, esto no puedo opinar desde mi propio eso porque no la he leído, ¿no? Pero parece ser que no escribía mal, ¿eh? Y que quizás al principio escribía en francés siempre, durante muchos años escribió en francés, entonces todo lo que se publicaba en Sur, en la Argentina, pues alguien tenía que traducirlo al español, pero luego empezó a escribir ella en español ya directamente y parece ser que su escritura ganó en más espontaneidad y en una oralidad, en una cierta cosa más coloquial y mucho más que hacía que sus artículos, los artículos esos que escribía ella, parece ser que eran interesantes y que estilísticamente pues era también buena, ¿eh? Entonces, un personaje de estos interesantes que son capaces o sea, que mueven la cultura, ¿no? Que aunque ella en sí no fue ni una gran escritora, ni una gran intelectual, ni una gran artista, ella, aquí se ha comentado también que en principio su primera vocación era la de ser actriz, ¿no? Pero no pudo y siempre quedó muy frustrada por eso, sin destacar mucho en ninguna cosa, pero en cambio tuvo una influencia muy grande y movió el cotarro cultural y colaboró a que grandes personalidades pues que fueran conocidas o que tuvieran un realce, y estos personajes son interesantes. Esos típicos personajes que tienen la capacidad para disfrutar y para apreciar y para saber disfrutar de las grandes obras, de los grandes artistas, pero que a lo mejor ellos no tienen la capacidad para crearlas, pero en cambio lo pueden mover un poco el mundo ese. Un poco es lo que tenía que decir. Muy bien, David, pues qué barbaridad, qué derroche habéis hecho aquí sobre la figura de Victoria Ocampo. La verdad es que a mí creo que no me queda mucho que decir, aún así pues haré alguna aportación más, una reflexión más general respecto de muchos de los elementos que habéis comentado, que sobre su propia figura en concreto, que creo que queda poco por decir, a no ser que alguno de vosotros os dé por hacer una tesis doctoral o una biografía, y profundicéis mucho más en algunos de los aspectos de su vida, de su obra, de su personalidad. David, yo sé que tú eres un buen biógrafo porque recientemente has estado trabajando y he leído una buena parte de esa biografía, también de una persona rica, adinerada, ¿verdad? Ha conseguido, ¿verdad? O consiguió, de qué tiempo verbal aplicar en este caso, ¿no? Crear una gran fortuna, alguien que en este caso venía de una situación familiar, pues, en fin, más o menos modesta y sin embargo consigue, ¿no? Llegar a convertirse en una persona multimillonaria. Yo voy a hacer una reflexión en cuanto a esta figura de Victoria Ocampo, no en tanto a su condición como literata, ¿verdad? Que creo que ha hecho una reflexión ahora David en torno, pues bueno, me ha gustado este elemento que has destacado sobre cómo ganó en frescura o espontaneidad al pasarse al castellano, ¿no? Quizá una lengua que a lo mejor en sí misma, pues un idioma que permite, ¿no? Otra manera de estar en cuanto a lo narrativo. Pero sí que es verdad que me llama la atención cómo la historia de la literatura puede estar mucho más influenciada por personajes, o personas en este caso, que tienen la capacidad de actuar como catalizadores, difusores, potenciadores de otros, que por el talento en sí mismo que pueda tener un escritor. Quiero decir, muy probablemente los grandes nombres de la literatura que ahora podríamos manejar, no sé si en el ámbito latinoamericano, pero también a nivel internacional en todos los sentidos, podrían haber sido completamente otros y estos haber pasado pues, a una especie de ostracismo o no haber despuntado nunca si no hubieran ocurrido ciertas anécdotas, si no se hubieran encontrado con ciertos personajes que en un momento dado consiguen captar la atención de alguien que los puede poner, ¿no? en el candelero y darles el recorrido que han de tener
o que han tenido después. Yo recuerdo en este mismo foro que Lázaro en algún momento también habló de algún amigo o algún conocido que había potenciado, ¿verdad? La figura de Julio Cortázar cuando prácticamente nadie lo conocía. Y habló de una persona, Paco, creo que decía, era este personaje que hablaste. Paco Porrúa, que ya falleció, Paco Porrúa. El editor de Sudamericana y de toda la serie, que inauguró la serie de novelitas, de novelas, Minotauro, no sé si ciencia ficción, la más importante en idioma español, ¿no? Que ahora terminó comprándose la Planeta. Paco no, estas figuras que a veces caen, ¿no? En la figura de algún editor, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Entonces, creo que esta fascinación de Victoria Ocampo por lo cultural, pero también por lo social, por emerger como una aglutinadora, un epicentro donde las personas se pueden conocer, pueden interactuar, pueden crear relaciones sociales, afectivas, etcétera, al fin y al cabo también tiene un peso determinante en lo que luego buena parte de la literatura se acaba consagrando o otra buena parte acaba perdida o incluso ni siquiera habiéndose escrito, ¿no? Hasta qué punto un autor puede abandonar una trayectoria literaria por el hecho de no haber obtenido una cierta continuidad y ahí se ha perdido un rastro, se ha perdido una posibilidad. A mí me fascina mucho las figuras con esta capacidad, ¿no? Para potenciar. Justo ayer estuve viendo una película argentina que seguramente conoceréis, relativamente reciente, del 2018, que se llama Mi obra maestra, con Guillermo Francella y Luis Brandoni, que hablan también, es una película que habla sobre la figura de un pintor, así medio cascarrabias en la etapa final de la vida, pero que consigue como revalorizar toda su obra a partir del trabajo que, en este caso, el galerista, a partir de una artimaña y que vehiculiza toda la trama de la película, pues construye. Entonces, yo creo que estos elementos son muy interesantes y tienen un peso muy importante en la historia de la literatura, esas historias paralelas, esas situaciones un poco anecdóticas, pero que a veces son mucho más determinantes que la propia obra, el propio talento, ¿no? Y por otro lado también, si me he de centrar más en la figura de Victoria Ocampo, me ha llamado también mucho la atención un hecho que ninguno de vosotros ha mencionado, ¿no? Habéis hablado mucho sobre ella, sobre su familia de origen, sobre sus orígenes remotos, hasta 500 años atrás se nos ha remontado Graciela, con esa excelente disertación genealógica que nos ha permitido, ¿no?, al vislumbrar a los que somos más foráneos de la historia de Argentina, pero no habéis mencionado en ningún momento que fue una mujer que no tuvo hijos, no tuvo descendencia. Y claro, yo también me pregunto hasta qué punto el hecho mismo de no haber sido madre, en una época donde ser madre parece que era algo que vehiculizaba una gran parte de los proyectos de las mujeres, como casi una senda que toda mujer pues, debía transitar. Ese mismo hecho también pudo estar o puede estar en la base de que ella consiguiera posicionarse a nivel cultural, social, a esos niveles internacionales, ¿no? Con figuras de altísima talla. Habéis hablado pues, de Henry Miller, Albert Camus, en fin, autores de una talla reconocidísima. Y desconozco si fue una elección propia vinculada a sus principios feministas, si ahí hubo algún elemento de carácter biológico que impidió esa maternidad, si eso tuvo relevancia o no en su personalidad, en su manera de estar en el mundo, de posicionarse. En fin, a mí se me abren también algunos enigmas al respecto. No sé si alguno de vosotros, que veo que habéis profundizado, María José también lo ha hecho con gran profusión en la vida de Victoria y de su entorno familiar,
este hecho también pudo tener una relevancia en cómo ella, ¿no? Pues transcurrió por la vida. Y son, bueno, algunos elementos ahí interesantes que seguramente han tenido también su peso. Y luego, como por momentos esta tertulia hoy parecía casi como si estuviéramos en el plató de Sálvame, que no sé si Graciela conocerá este programa televisivo que durante tantísimos años ha amenizado las tertulias del corazón en las tardes y luego en las noches de los sábados, pero bueno, un programa casi eterno y que forma parte ya de la historia de la televisión española y que yo por momentos pensaba que habíamos hecho como una especie de traspaso hacia otro género, ¿no? En el que nos movíamos, porque evidentemente habéis hablado de amantes, de relaciones, de matrimonios fracasados, en fin, de romances, ¿no? Y de todas estas cosas que en definitiva tanto y tanto marcan la vida de las personas y cómo la propia historia vital de alguien, ¿no? Condiciona también mucho su obra, su mirada, sobre todo la mirada que uno tiene acerca de lo que escribe y de lo que lee también. Porque la mirada no solamente está en juego cuando uno escribe, también lo está cuando uno lee o cuando uno ve una película, en fin, una historia de ficción y nos hace que nos fijemos en unas o en otras cosas. Entonces, pues no sé, a mí me habéis descubierto y me habéis generado también mucha intriga sobre la figura de una mujer que yo no sé si tuviera que hacer así un híbrido y pensar en un personaje, no sé, por momentos trato de imaginarme cómo sería de personalidad, de trato, ¿no? Y me imagino una persona muy vigorosa, muy enérgica, una persona que probablemente pues, saltaría ante cualquier reconvención, que no se dejaría amilanar, que muy apasionada también, que no tendría demasiado remilgo en recriminar o reprender a cualquiera si no le A Borges venía y a al Bioy. caso, A ¿no? Borges Una y a persona... Bioy les metió Claro, una es que bronquita. ¿Cómo dices? a mí una Que a figura Borges, así, no del ámbito de las letras, de otro ámbito, pero según me la imagino, a mí me viene a la mente una mujer del poderío como Lola Flores en España, tan alejada, ¿verdad? Pero en lo vital, ¿no? En lo enérgico, una persona así de esa, muy racial, ¿no? Pero evidentemente habéis descrito, ¿no? Todas estas aristas, toda esta sensibilidad literaria. Y luego creo que debía de ser una persona muy camaleónica al mismo tiempo y muy estratégica para haber conseguido aglutinar y relacionarse con tantísimas y tantísimas personas eh, y haberlas hecho coincidir y haberse nutrido de ellas, casi como si fuera una experta diplomática, ¿no? de las relaciones culturales. Y ya por último, os diría que me sorprende que no haya habido una obra de ficción, un biopic, ¿no? Que se dice ahora, ¿no? Una película sobre, igual que tenemos la película sobre Eva Perón y tenemos una película sobre el Che y tenemos películas sobre estos grandes personajes de la historia que han conseguido cambios sociales o que han tenido una repercusión importante en en lo que se han avezado. Y sí he visto que hay una obra de teatro que se llama Una conversación ficticia, Eva y la tenía Victoria, por aquí. ¿Cuál? Sí, Eva y Victoria, sí. que lo No hacía sé la si China alguna Zorrilla, la vio. lo hacía la China Zorrilla, la China Zorrilla, que es una actriz uruguaya, hacía de Victoria. Pero bueno, nada, no se le aproximaba, ni a Eva tampoco. Eran cosas, digamos, títulos. Se podía decir que eran títulos. En fin, más curiosidad y preguntas que respuestas, lo que os he expresado, pero que me ha fascinado también mucho cómo os habéis aproximado al personaje de Victoria Ocampo y lo que habéis traído a la tertulia. No sé si queréis añadir alguna cosa más, algún elemento más. Yo quería comentar que, porque está relacionado con lo que has dicho tú, que hay otra cosa que quizás no se ha comentado, que no es solo que
tuviera el interés o la curiosidad por relacionarse con los personajes, los grandes personajes de la cultura de otros países de Europa y tal, sino que además parece ser que tenía un gran olfato también para descubrir talentos, para fijarse en talentos emergentes cuando aún no eran conocidos, cuando eran tan jóvenes, cuando eran jóvenes, y pensaba que tú comentarías algo sobre esto, José, porque se ve que ella fue lacaniana antes de que Lacan fuera ya famoso y tal, porque ella conoció y se interesó por algunos textos, por cosas que había escrito Lacan cuando aún era muy joven y cuando empezaba y aún no había desarrollado todo el corpus de su obra, ¿no? Del psicoanalismo y todo eso, y ella ya se fijó y vio que ahí había alguien con un gran potencial y que iba a hacer algo grande, ¿no? Entonces, pues no, desconocía, la verdad es que me alegro de que me lo reveles y no me extraña por otro lado, porque al fin y al cabo Lacan fue un subversivo, ¿no? O sea, fue alguien que después de haber comulgado con la Escuela Europea de Psicoanálisis y habiendo realizado una lectura quizá más profunda o como mínimo desde otra perspectiva distinta y con una mirada distinta, que era lo que os comentaba al principio, finalmente tuvo que, ¿no? que fundar, ¿no? Me salió de la Escuela Psicoanalítica Internacional para fundar la Escuela Europea de Psicoanálisis y fundar su propia corriente, ¿no? Entonces no me extraña, porque Lacan era, ya os digo, un subversivo y una persona muy irreverente y una persona muy contestataria y una persona, pues eso, con una personalidad propia, desafectada por completo de convicciones y convicciones de los demás y siempre buscando una profundidad que de otra manera no le habría permitido. Por otro lado, no me consta que Lacan fuera un aglutinador de talentos y un catalizador de talentos. En cualquier caso, creó una gran escuela de seguidores en Argentina, entre Barcelona, París y Argentina. Se formó el triángulo que de alguna manera ha sustentado todo el psicoanálisis lacaniano y de donde salieron figuras tan poderosas como Oscar Masota, que en alguna tertulia pues también ha salido aquí a colación, ¿no? Pues no, desconocía esta Pues faceta. también Lo que sí tuvo, quería comentar, y ahora te doy paso, María José, para que no se me vaya la idea, que antes se me ha ido, que David ha mencionado antes que, bueno, sin ser una persona que destacara, ¿no? Porque es una figura que, por lo que hemos dicho aquí, destacó más en el aspecto promocional de la cultura que en su propia obra literaria. Y yo digo que a lo mejor, si hubiera sido una persona con un grandísimo talento literario, probablemente no habría tenido la mirada y la inquietud y la necesidad de trabajar y dinamizar más la parte social de la literatura y de la creación literaria, que también es necesaria, ¿no? Probablemente alguien con más focalizado en su propia obra y en su propio hacer literario no habría tenido ese foco, esa energía y ese buen hacer y esa generosidad también, ¿no? Para hacer que los demás brillen. Disculpa, María José, adelante. no, sí, es una tontería. Decía que también había tenido contactos con el psicoanalista Jung, porque a través de una relación que ella tuvo con el filósofo Keyserland, creo que se llamaba Keyserland. Y bueno, no se entendieron bien, parece ser que fue una lucha de egos o que Keyserland creyó que ella estaba loca por él y no lo estaba. La cuestión es que hubo un cierto distanciamiento entre ellos y entró en juego Jung. No sé en qué términos, pero sé que medió. O trató de mediar o intentaron que mediara. Eso, Parece y luego, fascinante. sí, y luego otra cosa que quería decir es que tú decías, esta mujer con este carácter tan poderoso y probablemente autoritario se debía imponer a la gente, incluso les debería echar alguna bronquita a alguna persona que, no sé, a la que ella considerase que debía llamarle la atención. Efectivamente, se le metió una bronquita así a Bioy Casares y a Borges. Ellos dos coincidieron en una fiesta que ella organizó en Villa Ocampo. Antes no se conocían, coincidieron allí
Y bueno, aquello fue el inicio de una larguísima amistad de por vida. Y empezaron a hablar y estaban tan entusiasmados en la propia conversación y en el propio conocimiento del otro, que se distanciaron del resto de los invitados, estaban en lo suyo. Y ella vino y con tono autoritario le recriminó que debían atender a los invitados. Así que los dos se quedaron un poco asustados y decidieron, un poco avergonzados, decidieron irse y se fueron. Pero la amistad entre ellos continuó ya toda la vida. Les dijo, che, atienden a los invitados un poco. Che. Sí, algo así, algo así. Pues muy bien, qué genial tertulia y disertación hemos tenido acerca de la figura de Victoria Ocampo. Si no queréis añadir nada más, no sé si hay algún elemento Bueno, yo más que quería queráis agregar una añadir. cosita que es muy notable cómo se dan estos encuentros de escritores. Por ejemplo, siempre pienso en el grupo de Bloomsbury, ¿no? En Londres. ¿En cuál otro? Bueno, en Argentina hubo unos cuantos, estaban los que se encontraban en el Café Tortoni o en un café japonés que había por ahí. Y también los del Hotel Anoquín, Arlequine, algo así, que se encontraban en Nueva York, ¿no? Y bueno, tenemos el caso de la generación Beatnik, que es Kerouac y todos esos que se encontraban. Qué notable como los miembros de un tipo de tarea, por decir así, se van juntando como si fuera natural, como si fueran átomos que van conformando una molécula, ¿no? O moléculas que van conformando una célula, qué sé yo. Nada, eso. Sí que es verdad que las relaciones sociales Bueno, nutren... y nosotros, ¿no? Nuestro grupo, los Eternautas, por ejemplo. ahí está, ¿no? Al cabo es absolutamente necesario y probablemente la literatura bebe de lo social, tanto como de la propia literatura. Pues si no hay nada más, lo dejamos aquí. Os agradezco vuestra participación una vez más y cerramos el programa de hoy. Agradecidos a Lázaro de que nos haya traído la figura de Victoria Ocampo, sobre la que hemos comentado, disertado, y espero que os sea de interés a todos los que nos seguís por el canal de YouTube. Seguimos esperando vuestros likes, vuestras aportaciones y que nos sigáis alimentando en esta pasión que tenemos por el cine, la literatura, las artes, la pintura, la música. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo, que tengáis buen domingo. Venga, chao, que vaya bien.